Buenos días para todos, mi nombre es Debray Pérez. En el día de hoy les estaré hablando del razonamiento jurídico, su etimología, su definición y las clases que lo complementan. Primeramente definamos su origen etimológico, de las dos palabras que dan forma al término razonamiento jurídico. Nos lleva a encontrarnos con el hecho de que ambas derivan del latín, razonamiento que emana de la suma del sustantivo ratio, que puede traducirse como razón, y el sufijo miento, que se usa para indicar el resultado de una acción. Jurídico, por otro lado, proviene del ius dicus, que a su vez es fruto del ius, que significa derecho. Definición de razonamiento jurídico. La idea de razonamiento jurídico alude al concepto de la razón, la facultad del ser humano para entender la realidad. De esta manera, mediante nuestro razonamiento y el uso de la lengua, podemos describir o descubrir algunos aspectos de la realidad. Si aplicamos el concepto de razonamiento al ámbito del derecho, estamos utilizando razonamiento jurídico, el cual se refiere al proceso mental que siguen los principios del derecho para interpretar o argumentar algo en función de las leyes. Para esta clase de razonamiento, la persona debe apelar a la lógica y a la dialéctica. Quien desarrolla en el razonamiento jurídico, por lo general, son abogados, jueces y legisladores. Su finalidad es arribar a una conclusión que esté en sintonía con las normas jurídicas vigentes o que incluso pueda convertirse en una de ellas, después de atravesar por los pasos necesarios para su promulgación. Pilares que construyen razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico interviene en varios elementos. De una manera combinada, por otra parte, las leyes de la lógica formal, es decir, leyes de pensamiento racional, sin las cuales es imposible argumentar correctamente o elaborar un discurso coherente. Por otra parte, hay elementos de la dialéctica, que en su sentido estricto significa técnica de conversación. Por último, se utiliza un proceso de argumentación a partir de las normas reflejadas en el derecho. Tipos de razonamiento. Existen varios tipos de razonamiento. Puede ser lógico, que es el que se opone intelectualmente. Retórico, este busca persuadir. O puramente jurídico, se sustenta en la presunción u otros factores según la legislación. Para recorrer estos razonamientos jurídicos, un individuo debe apelar a otros razonamientos de tipología como lo son: razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo parte de las categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares, va de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento donde infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. El filósofo griego Aristóteles, con el fin de reflejar pensamiento racional, fue el primero en establecer los principios formales del razonamiento deductivo. Ejemplo, premisa 1. Los reptiles son animales de sangre fría. Premisa 2. Las serpientes son reptiles. Conclusión, las serpientes son animales de sangre fría. Razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, por otro lado, es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular para llegar a lo general, justo lo contrario de la deducción. La base de la inducción es la suposición de que algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares, aunque no se haya observado. Una de las formas más simples de inducción ocurre cuando, a través de una serie de encuestas de las que se obtienen respuestas dadas por una muestra, es decir, de una parte de la población total, nos permite extraer conclusiones acerca de toda la población. Ejemplo, premisa 1, John bebe 1 litro de whisky y se embriaga. Premisa 2, John bebe 1 litro de ron y se embriaga. Premisa 3, John bebe 1 litro de vodka y se embriaga. Conclusión, el exceso de alcohol provoca embriaguez. Razonamiento analógico o análogo. El razonamiento análogo es una forma del razonamiento no deductivo, que consiste en llegar a una conclusión mediante la premisa en la que se halla una comparación estableciendo una analogía entre conjuntos o elementos distintos. Ejemplo, ella pasó por aquí como un huracán. Razonamiento, una persona pasó por cierto lugar con cierto grado de molestia o enojo evidente hacia algo o alguien. La analogía se remite a la fuerza con la que pasa un huracán por cierto lugar, causando ciertos estragos o daños. Razonamiento contrario.
El razonamiento contrario se opone a un hecho conocido para concluir en consecuencia por lo inadmisible o infundando por el segundo. Consiste en cuestionar no ya al argumento sino a la persona que lo emite, señalando tachas genéricas y con ello pretendiendo invalidar el razonamiento. Es erróneo porque no enfrenta ni refuta el argumento mismo, sino que elípticamente ofende a quien lo enfrenta. Lo que afirma es una mentira, puesto que usted es un mentiroso. No solo ofende, sino que deja intacto el argumento mismo. Aun siendo el hablante el más grande mentiroso, puede en esa ocasión estar sosteniendo una verdad. Ejemplo, no es que no sepa razonar, al contrario, razono siempre. Al contrario, expresa una relación de exclusión y aparentemente, generalmente, es una estructura negativa afirmativa. Para concluir, decimos que el razonamiento jurídico es la posibilidad del profesional para presentar de manera objetiva la aplicación de la norma jurídica, llegando a la conclusión que estas son fuentes o elementos importantes donde se llega a la posibilidad del abogado para argumentar su posición y dar razón de su convicción en cuanto a la aplicación de la ley. Esto nos deja claro que es una habilidad que el profesional debe desarrollar.